Mercedes se sentía nerviosa mientras revisaba los informes en su computadora. La luz del sol entraba por la ventana de su oficina, iluminando el desorden que había acumulado a lo largo de las semanas. Papeles desordenados, tazas de café vacías y un par de bolígrafos sin tapa le recordaban el caos que reinaba en su vida. Hoy era un día crucial. Tenía que presentar un informe ante el señor Valdés, su jefe, un hombre conocido por su exigencia y su falta de tolerancia hacia los errores. Cada revisión de los datos la hacía sentir más ansiosa. Mercedes, ¿estás lista para la reunión?, preguntó Clara, una de sus colegas, al asomarse por la puerta. Clara siempre había sido una fuente de apoyo, una amiga en quien podía confiar. Sin embargo, en ese momento, Mercedes no se sentía capaz de responder con seguridad. Casi. Solo necesito repasar una última vez los números, respondió, intentando ocultar su inquietud. Relájate. Sabes que te has preparado bien. Tienes todo bajo control, animó Clara, sonriendo para calmarla. Mercedes respiró hondo, agradecida por las palabras de su amiga, pero la presión seguía presente. La reunión era en cuestión de minutos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, Clara le dio una palmadita en el hombro antes de desearle buena suerte y salir. Mercedes se quedó sola, rodeada de documentos que parecían estar a punto de devorarla. Cuando entró a la sala de conferencias, el ambiente era tenso. El señor Valdés ya estaba sentado al final de la mesa, revisando algunos papeles con una expresión de concentración. Mercedes tomó asiento, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Hoy es el día, pensó para sí misma, recordando las noches en vela que había pasado preparando ese informe. Bien, Mercedes. Comencemos, dijo Valdés, levantando la vista de sus documentos. Quiero que me hable sobre los resultados del último trimestre. Hay algunas discrepancias que me preocupan. Mercedes se enderezó, sintiendo un impulso de confianza. Claro, señor Valdés. He analizado los datos y creo que hay varias razones por las cuales estos resultados no reflejan la realidad. En primer lugar, la falta de comunicación entre los departamentos ha llevado a errores en la recolección de datos. Por ejemplo, el departamento de ventas no ha informado adecuadamente sobre las devoluciones, lo que ha distorsionado nuestros números. Valdés la observaba atentamente, su mirada dura pero no del todo despectiva. Interesante. Pero los errores son errores, Mercedes. No puedes culpar a otros por tu falta de atención a los detalles. Con todo respeto, creo que no se trata solo de mi atención. He estado en contacto con mis colegas y muchos comparten esta preocupación. Si no hay un sistema claro de comunicación, estamos destinados a seguir cometiendo los mismos errores, replicó Mercedes, sintiendo que cada palabra salía con más firmeza. Era un riesgo, pero era la verdad que necesitaba ser dicha. Así que está sugiriendo que el sistema es el problema, ¿no tú? Valdés entrecerró los ojos, evaluando su respuesta. Sí, señor Valdés. No estoy aquí para defenderme. Estoy aquí para señalar un problema que afecta a todos. Si no abordamos esto de raíz, no solo seguiré siendo la única que comete errores, sino que el equipo entero se verá afectado, afirmó, con un tono que sorprendió incluso a ella misma. Valdés se quedó en silencio, sopesando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Aprecio tu sinceridad, Mercedes. Pero recuerda que la responsabilidad recae en ti. Si quieres que esto cambie, tendrás que ser parte de la solución. Lo entiendo, y estoy dispuesta a trabajar en eso, respondió, sintiéndose un poco más aliviada. Quizás había logrado romper la coraza del señor Valdés, aunque fuese solo un poco. La reunión concluyó y Mercedes salió de la sala sintiéndose agotada, pero también un poco más fuerte. Sin embargo, la presión no se disipó. Al salir, se encontró con Clara en el pasillo, quien la miró con expectación. ¿Cómo te fue?, preguntó, con una sonrisa que no podía ocultar su curiosidad. Fue intenso. Pero creo que hice lo correcto, dijo Mercedes, intentando convencerse a sí misma. Hablé sobre los problemas de comunicación y las discrepancias en los datos. Espero que eso no me cueste el trabajo. Mercedes, eso es genial. No todos tienen la valentía de hablar así. Estoy segura de que Valdés lo apreciará, dijo Clara, tratando de animarla. Espero que sí. Pero ahora tengo que lidiar con algo más complicado.
Ángela, suspiró Mercedes, mientras su mente comenzaba a divagar hacia su hija. ¿Ángela? ¿Qué sucede con ella?, preguntó Clara, frunciendo el ceño. Es solo que he notado que ha estado distante últimamente. No sé si es por el colegio o si hay algo más, explicó Mercedes, sintiendo un nudo en el estómago. Tal vez deberías hablar con ella. A veces, los adolescentes solo necesitan un poco de espacio para abrirse, sugirió Clara, dándole un abrazo rápido. Mercedes asintió, sintiéndose un poco más reconfortada. Sin embargo, el peso de la preocupación por su hija seguía ahí, presente y agobiante. Mientras caminaba hacia su escritorio, reflexionó sobre su vida, sobre cómo equilibrar su trabajo y su familia se había vuelto un reto cada vez más difícil. Al llegar a su escritorio, se sentó y respiró hondo, tratando de calmarse antes de hacer una llamada a casa. Tenía que hablar con Ángela, y deseaba que la conversación fuera mejor que sus encuentros recientes. Pero la imagen del señor Valdés y su reunión seguía girando en su mente, y aunque había salido victoriosa en ese frente, el campo de batalla emocional con su hija apenas comenzaba. Hoy será un día largo, murmuró para sí, mientras comenzaba a redactar un correo. Ángela acababa de regresar de su viaje de intercambio, y la casa de Mercedes estaba en alboroto. La joven entró por la puerta, radiante, con los ojos brillando de entusiasmo. Traía consigo no solo recuerdos de un verano lejano, sino también historias de un nuevo amor, algo que su madre no podría imaginar que cambiaría la dinámica familiar. «Mamá, estoy de vuelta», gritó Ángela, dejando su maleta en el suelo y corriendo a abrazar a Mercedes, que estaba en la cocina, intentando preparar una cena especial para la ocasión. El olor a pollo asado y arroz sazonado llenaba el aire, pero la alegría de Mercedes fue ensombrecida por la preocupación. «Hola, mi amor, qué alegría verte», respondió Mercedes, envolviendo a su hija en un abrazo apretado. Sentía una mezcla de felicidad y aprensión, consciente de que Ángela ya no era la niña que había partido semanas atrás, sino una joven llena de nuevas ideas y experiencias. Mientras la madre intentaba absorber la nueva energía de su hija, Ángela se alejó un poco, mirando la cocina, que había cambiado un poco desde su partida. «¿Qué has estado haciendo, mamá?» «La casa se ve diferente», observó, levantando una ceja. «Oh, nada de más. Solo organicé algunas cosas». «¿Sabes cómo es? Siempre hay algo que arreglar», dijo Mercedes, desviando la mirada. Su respuesta sonó un poco vaga, y la hija lo notó. «¿Y tú? Cuéntame sobre tu viaje. ¿Conociste a alguien especial?». La pregunta hizo que el corazón de Mercedes se acelerara. Lo último que quería era que su hija trajera a casa un novio, especialmente uno que aún no conocía. Sin embargo, Ángela no pareció notar la excitación de su madre. «Sí, mamá. Conocí a un chico increíble. Se llama Pablo, es un artista y me encanta». La sonrisa de Ángela era contagiosa, pero Mercedes no pudo evitar sentir un frío en el estómago. «¿Un artista? ¿Cuántos años tiene?», preguntó, intentando mantener la calma. 25. Es mayor que yo, pero eso no importa. Es tan apasionado por su arte. Siempre me inspira, respondió Ángela, con los ojos brillando de entusiasmo. Mercedes frunció el ceño, preocupada. «Ángela, ten cuidado. Chicos así, a veces pueden ser complicados», dijo Mercedes, intentando sonar como una madre sabia, pero sabiendo que sus palabras podrían sonar como un aviso innecesario. «Mamá, no soy una niña. Puedo cuidar de mí misma. Además, Pablo no es como esos chicos que tú conoces», respondió Ángela, con un tono defensivo. El clima se volvió tenso, y Mercedes se dio cuenta de que la conversación podría convertirse en un campo de batalla. Decidió cambiar de tema y le invitó a Ángela a ayudarla a preparar la cena. «¿Te gustaría ayudarme con la ensalada? Es una receta que aprendí de tu abuela», sugirió, buscando un terreno común entre ellas. «Claro, mamá. Pero primero, quiero que conozcas a Pablo. Prometo que te va a encantar», insistió Ángela mientras comenzaba a picar los vegetales. «Está bien, pero vamos a esperar hasta la cena», entonces, dijo Mercedes, intentando mantener la conversación ligera. Pero la imagen de Pablo, el artista mayor, no salía de su cabeza. La inseguridad crecía dentro de ella, y la idea de que su hija pudiera involucrarse con alguien que no conocía la dejaba inquieta. Esa noche, durante la cena, Ángela hizo hincapié en presentar a Pablo. «Mamá, papá,
Este es Pablo, dijo, con un brillo en los ojos, mientras el joven artista entraba por la puerta. Era alto, con el cabello desordenado y una mirada intensa, que transmitía una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Hola, señora, saludó Pablo, extendiendo la mano a Mercedes, quien dudó por un momento antes de estrecharla. He oído mucho sobre usted. Ángela me ha hablado maravillas. Espero que sean todas buenas, respondió Mercedes, forzando una sonrisa mientras lo observaba de arriba a abajo. Alejandro, que estaba sentado a la mesa, también parecía incómodo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que haces exactamente?, preguntó, intentando romper el hielo. Soy artista plástico. Trabajo principalmente con pintura y escultura. Estoy empezando a exponer algunas obras en una galería pequeña, explicó Pablo, con entusiasmo. Eso suena interesante, dijo Alejandro, pero su expresión era de preocupación. Mercedes podía sentir la tensión en el aire, y las palabras de su hija anteriormente resonaban en su mente: mamá, no soy una niña. Durante la cena, Mercedes luchó por mantenerse involucrada en la conversación, pero su mente no paraba de divagar. Miró a Ángela, que parecía tan feliz, y se preguntó si estaba siendo justa al preocuparse. Después de todo, era solo un novio. Pero la diferencia de edad la incomodaba. Ángela, ¿qué es lo que te gusta de Pablo?, preguntó Mercedes, intentando entender qué veía su hija en él. Su forma de ver el mundo. Me enseña a ser más abierta y a no tener miedo de seguir mis sueños, dijo Ángela, y la pasión en su voz era evidente. Es importante seguir tus sueños, pero también es importante tener los pies en la tierra, dijo Mercedes, con cautela. Mamá, no me digas eso. No todo en la vida es ser responsable. A veces tenemos que arriesgarnos, respondió Ángela, elevando un poco la voz de manera defensiva. Solo quiero que estés segura, Ángela, dijo Mercedes, sintiendo su corazón apretarse. La conversación entre madre e hija rápidamente se convirtió en un campo de batalla. Mercedes se sentía como si estuviera perdiendo el control de la situación, y Ángela, por su parte, no entendía por qué su madre no apoyaba sus elecciones. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Soy adulta. No voy a dejar que un chico me arruine, gritó Ángela, mientras la tensión en la mesa aumentaba. Eso no es lo que estoy diciendo. Solo quiero que pienses bien antes de tomar decisiones, dijo Mercedes, intentando mantenerse firme. Pablo, al percibir la tensión, decidió intervenir. Creo que es normal que una madre se preocupe por su hija. Es su trabajo, ¿no? Ángela puso los ojos en blanco. No necesito que me defiendas, Pablo, dijo, un poco agresiva. Mercedes se quedó impactada con la actitud de su hija. Ángela, no seas grosera, dijo Mercedes, su voz temblando. Lo siento, mamá. Pero en serio, necesito que confíes en mí, respondió Ángela, sintiendo que la frustración crecía. La cena siguió en un silencio incómodo, donde cada uno se perdió en sus propios pensamientos. Mercedes estaba preocupada por la relación de Ángela, mientras que Alejandro intentaba entender la dinámica entre madre e hija. La situación parecía estar al borde de estallar. Después de la cena, Mercedes llamó a Ángela para tener una conversación. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿Sobre qué? ¿Sobre Pablo? No voy a cambiar de opinión, respondió Ángela, cruzando los brazos. Solo quiero entender. ¿Por qué este chico es tan especial para ti?, cuestionó Mercedes, buscando una conexión. Porque me hace sentir viva, mamá. Y no quiero que lo arruines con tus inseguridades, dijo Ángela, con la voz baja, pero firme. Ángela, solo quiero lo mejor para ti. Y un chico mayor puede traerte problemas, insistió Mercedes. Ya basta, mamá, confía en mí. Solo porque tú y papá tienen problemas no significa que yo también los tenga, gritó Ángela antes de salir de la habitación, dejando a Mercedes sola, luchando contra el dolor de ver a su hija crecer y distanciarse. Mercedes miró por la ventana de su oficina, el sol de la Ciudad de México brillando intensamente, pero apenas notaba la belleza del día. El 25º aniversario de matrimonio se acercaba, y mientras otras parejas se preparaban para celebrar, ella se sentía cada vez más distante de Alejandro. La conexión que antes los unía parecía deshacerse, como arena escurriéndose entre los dedos. El peso de la soledad y la confusión la envolvía como una nube densa, y le faltaba el aire. Mercedes, ¿tienes un momento?,
La voz de Clara, su colega de trabajo, interrumpió sus pensamientos. Clara era una amiga leal, siempre atenta a las oscilaciones emocionales de Mercedes. Claro, Clara. ¿Qué pasa?, respondió Mercedes, intentando ocultar la preocupación en su voz. Clara se acercó, cerrando la puerta de la oficina para que nadie pudiera escuchar. Te noto diferente. ¿Está pasando algo con Alejandro?, preguntó, con una mirada comprensiva. Mercedes suspiró, sabiendo que no podía esconder más. Es como si estuviéramos en mundos diferentes. No sé si es solo el estrés del trabajo o si hay algo más entre nosotros. Siento que nos hemos distanciado. Tal vez necesiten un tiempo a solas. Un fin de semana lejos de todo puede ayudar, sugirió Clara, pero Mercedes sacudió la cabeza, escéptica. Eso no va a resolver los problemas que tenemos. Siento que hay algo más, algo que él no me está diciendo. La frustración se reflejaba en su voz. ¿Has hablado con él sobre eso?, cuestionó Clara, cruzando los brazos. ¿Hablar? No sé ni por dónde empezar. Él está tan metido en el trabajo. Bueno, la verdad es que yo también. A veces me pregunto si todavía conozco al hombre con el que me casé, dijo Mercedes, mirando al suelo, como si las respuestas estuvieran allí, escondidas entre las hojas de papel. Clara dudó por un momento antes de hablar. Quizás sea hora de una conversación. No dejes que las cosas lleguen a un punto en el que no puedan ser revertidas. Mercedes asintió, pero la ansiedad la consumía. La idea de confrontar a Alejandro la dejaba nerviosa. ¿Y si él no quería hablar? ¿Y si la conversación solo abría heridas que aún no habían cicatrizado? Con esas dudas, el día pasó lentamente. Después del trabajo, Mercedes volvió a casa, pero la atmósfera era pesada. Alejandro aún estaba en casa, sentado en el sofá, la luz de la televisión iluminando su rostro. Parecía tan distante, tan absorto en sus pensamientos. Mercedes dudó, preguntándose si debería iniciar la conversación o esperar a que él hablara primero. Hola, amor, dijo ella, intentando sonar alegre. Hola, Mercedes, ¿cómo fue tu día?, respondió él sin mirarla, y el corazón de ella se hundió un poco más. Fue cansativo. Necesitamos hablar sobre algunas cosas, dijo ella, finalmente decidiendo que era hora. Alejandro miró a Mercedes, y por primera vez esa noche, sus ojos se encontraron. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, respondió Mercedes, sintiendo su corazón latir con fuerza. Siento que nos estamos distanciando, y eso me preocupa. Él frunció el ceño, su expresión tornándose más seria. Mercedes, estamos solo ocupados. El trabajo ha sido intenso. No es que nos estemos distanciando. Pero siento que es más que eso. A veces me pregunto si todavía te importa o si simplemente estás avanzando, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Claro que me importa, exclamó él, dejando entrever su frustración. Sabes que trabajo duro para mantener a esta familia. No es fácil. Lo sé, pero no es solo eso. Siento que hay una pared entre nosotros, y no sé cómo derribarla, dijo Mercedes, comenzando a dejar escapar su emoción. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello. ¿Qué quieres que diga? ¿Que todo está bien cuando claramente no lo está? Yo también estoy luchando, Mercedes. La vida no es simple. No estoy pidiendo que sea simple. Estoy pidiendo que seamos honestos el uno con el otro. ¿Me amas todavía? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera contenerla. Alejandro dudó, y eso fue lo más doloroso para Mercedes. Sabes que te amo. Pero la vida nos ha puesto en una situación difícil. No quiero ser una opción, Alejandro. Quiero ser una prioridad, dijo ella, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Él parecía aturdido, sin saber qué decir. Mercedes, no es así como te veo. Solo, no sé cómo lidiar con todo esto. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. ¿Pero qué significa eso para nosotros? Estás tan distante. No sé si realmente estás aquí, dijo ella, su voz ahora un susurro. Mercedes se alejó, sintiéndose perdida. Necesitaba espacio para pensar. Necesito un tiempo, murmuró, sin saber si se refería a su matrimonio o al momento que acababa de vivir. Salió de la sala, dejando a Alejandro allí, inmerso en sus pensamientos. Quería salir, dar un paseo, pero la idea de estar sola la angustiaba aún más.
Lo que realmente quería era que todo volviera a ser como antes, cuando las sonrisas eran fáciles y el amor era incuestionable. Mientras caminaba por la casa, se encontró con una foto de ellos dos en uno de sus aniversarios, sonriendo, felices. El contraste entre ese momento y la realidad actual la golpeó como un puñetazo en el estómago. Los recuerdos eran como un eco distante, cada vez más difícil de alcanzar. Mercedes decidió que necesitaba un tiempo para pensar, pero no quería quedarse atrapada en la tristeza. Así que tomó sus llaves y salió al parque, buscando un poco de aire fresco y un momento de claridad. El parque estaba tranquilo esa noche, y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Se sentó en un banco, mirando al cielo y tratando de organizar sus pensamientos. ¿Por qué es tan difícil?, murmuró para sí misma, sintiendo la presión en su pecho. ¿Por qué no podemos simplemente hablar sobre lo que estamos sintiendo? Mientras reflexionaba, Mercedes recordó sus sueños de juventud, antes de casarse y tener hijos. Hubo un tiempo en que soñaba con viajar, conocer el mundo y hacer algo grandioso. Ahora, su vida parecía una serie de obligaciones y expectativas, y la pasión se había disipado. ¿Qué había pasado con la mujer fuerte y ambiciosa que solía ser? La memoria de un colega de la universidad, alguien que siempre la animaba, llegó a su mente. Mercedes, nunca pierdas de vista quién eres, solía decirle. Eres más que solo una esposa y madre. Tienes sueños y deseos. Con ese recuerdo, una chispa de fuerza comenzó a brotar dentro de ella. Mercedes se dio cuenta de que necesitaba reencontrar esa parte de sí misma, no solo por ella, sino también por su familia. Si quería que su matrimonio funcionara, necesitaba ser fuerte y auténtica. No podría depender de Alejandro para llenar los vacíos que ella misma necesitaba abordar. Decidida, Mercedes decidió que volvería a casa y enfrentaría a Alejandro. No solo por él, sino por ella misma. Necesitaba reconectarse con su identidad y no permitir que las circunstancias definieran quién era. Después de todo, la vida se trataba de elecciones, y era hora de retomar las riendas nuevamente. Mercedes se sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Sentada en su escritorio, las horas se arrastraban mientras su mirada se perdía en un punto fijo en la pantalla del computador. El sonido del teclado y las conversaciones a su alrededor eran meros ruidos distantes. La tensión acumulada en su pecho durante los últimos días la dejaba inquieta, y la idea de seguir a Alejandro, su esposo, crecía como una sombra en su mente. Esa mañana, tras una noche de insomnio, decidió que necesitaba saber más sobre lo que estaba sucediendo. El comportamiento de Alejandro había cambiado, y sus mensajes de texto la dejaban cada vez más desconfiada. ¿Qué estaba ocultando? Esa era una pregunta que la consumía y la hacía sentir cada vez más angustiada. El 25º aniversario de matrimonio se acercaba, pero la celebración parecía lejana, casi irreal. Con el corazón acelerado, Mercedes se preparó para salir. Se puso una blusa negra que solía usar en ocasiones especiales y unos pantalones que la hacían sentir segura, a pesar de la tormenta emocional que la asediaba. Solo un día normal, se susurró a sí misma, tratando de convencerse. Al mirarse en el espejo, vio reflejada a una mujer fuerte, pero la incertidumbre en sus ojos delataba su verdadera ansiedad. Al salir de casa, una brisa fresca la saludó, y por un momento, se sintió revitalizada. La ciudad latía a su alrededor, pero todo parecía distante. El camino hasta el café donde Alejandro había dicho que estaría por trabajo parecía una eternidad. El autobús iba lleno, y la gente conversaba animadamente, pero Mercedes prestaba poca atención. Su mente giraba en torno a la figura de Alejandro y a lo que podría estar haciendo. Finalmente, llegó al café, un lugar que solía ser el favorito de la pareja. Al entrar, el aroma del café fresco y el sonido de las tazas chocando contra los platos parecían casi reconfortantes. Pero al mirar a su alrededor, su corazón se hundió. Lo vio en una mesa en un rincón, sentado con una mujer que no reconocía de inmediato. La luz suave del café iluminaba el rostro de Alejandro, que parecía relajado, sonriendo y gesticulando como solía hacer con ella. «No puede ser», murmuró Mercedes, casi sin aliento. Con una mezcla de curiosidad y dolor, se acercó discretamente, intentando no ser vista. Su corazón latía desbocado en su pecho, y la imagen que se formaba en su mente era de un amor perdido, de algo que temía que nunca podría recuperar.
La mujer junto a Alejandro era atractiva, con cabello castaño ondulado y una sonrisa que parecía brillar. Mientras Mercedes se acercaba, la conversación entre ellos se volvía cada vez más íntima. «Es tan bueno verte de nuevo, Mariana», dijo Alejandro, inclinándose hacia adelante, haciendo que la mujer riera suavemente. El sonido de esa risa resonó como una cuchillada en los oídos de Mercedes. «Yo también, Alejandro. Siento que ha pasado una eternidad», respondió la mujer, y Mercedes sintió como si un tren la hubiera atropellado. El nombre la golpeó como un impacto. Mariana. La antigua amiga de juventud de Alejandro. La recordaba, aunque había pasado mucho tiempo desde que hablaron de ella. La amistad entre ellos siempre había sido una fuente de celos e inseguridades para Mercedes, pero nunca imaginó que eso podría convertirse en algo más. Mercedes sintió una ola de emociones contradictorias. La ira y la tristeza se mezclaban en su pecho, y se encontró paralizada por un momento, incapaz de moverse. Observando de lejos, vio a Alejandro inclinarse aún más hacia Mariana, sus ojos brillando con una familiaridad que le era insoportable. La forma en que la miraba no era solo amistad, había algo más profundo, algo que ella nunca supo que existía. «¿Cómo ha sido tu vida? ¿Recuerdas la última vez que nos vimos?», preguntó Mariana, mientras jugaba con su cabello de manera despreocupada. Era una escena que Mercedes ya había visto antes, pero nunca con otra mujer. La mirada de Alejandro, la manera en que hablaba, todo parecía tan íntimo. Mercedes se sentía como una intrusa en un momento que debería ser solo de ellos. «Sí, claro. Recuerdo cuando nos graduamos», respondió Alejandro, su voz cargada de nostalgia. «Siempre pensé que la vida nos alejaría, pero ahora que estás aquí, me doy cuenta de cuánto te he extrañado». Mercedes no pudo soportarlo más. El dolor y la traición la empujaron fuera de su inercia. Se dio la vuelta y salió del café, la respiración pesada y caliente, como si el aire se estuviera escurriendo. Cada paso que daba hacia la salida era como una cuchillada en su corazón. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Al volver a casa, las lágrimas corrían por su rostro, y el laberinto de pensamientos sobre su matrimonio se volvía una espiral más profunda. La traición emocional que acababa de presenciar la dejaba devastada. Se sentía perdida, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Alejandro no la había traicionado físicamente, pero su omisión era una traición por sí sola, una herida que parecía aún más profunda. Tan pronto como llegó a casa, la escena del café seguía ardiendo en su mente. No sabía qué hacer. La casa estaba silenciosa, y la ausencia de cualquier sonido parecía un eco de la soledad que la envolvía. Mercedes se dejó caer en el sofá, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. ¿Qué más podría estar ocultando Alejandro? Había un abismo entre ellos ahora que parecía imposible de cruzar. Al escuchar el ruido de la puerta abriéndose, Mercedes se enderezó de inmediato. Alejandro entró, con una sonrisa en el rostro, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de ella. Se veía tan despreocupado, tan feliz. «Hola, querida. ¿Cómo fue tu día?», preguntó él, su tono relajado contrastando horriblemente con la tormenta que rugía en su interior. «¿Tu día fue bueno, Alejandro? ¿Te encontraste con alguien interesante?». La voz de Mercedes salió más fría de lo que pretendía, y la expresión de Alejandro cambió al instante, como si hubiera notado el cambio en el ambiente. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, confundido, mientras se acercaba. «Te vi en el café, Alejandro». «Con Mariana», dijo ella, sus palabras afiladas como cuchillos, cortando el aire entre ellos. El rostro de él palideció, y la sonrisa desapareció. «Mercedes, yo no era lo que piensas», comenzó a defenderse, pero la voz de ella lo interrumpió. «¿No era lo que yo pensaba? Te vi. Estabas con ella, riéndote y hablando sobre la vida». «Eso es lo que tienes que decir», exclamó Mercedes, el dolor transformándose en rabia. «No sabía cómo decírtelo. Mariana es una vieja amiga. Solo estábamos conversando», se defendió él, pero la incredulidad en los ojos de Mercedes decía más de lo que las palabras podían expresar. «¿Conversando? ¿Mirándose a los ojos como si aún estuvieran enamorados? Eso no es solo una conversación, Alejandro. Es una traición emocional», dijo ella, sintiendo cada palabra como un golpe. La tensión entre ellos se intensificó,
y Mercedes se dio cuenta de que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría todo. El peso de las verdades no dichas y de los sentimientos reprimidos flotaba en el aire, listo para estallar. Mercedes estaba consumida por la ira y la confusión. Lo que acababa de descubrir sobre Alejandro la había dejado en un torbellino emocional que parecía no tener fin. La traición, aunque no física, cortaba más profundo que cualquier acto de infidelidad que ella pudiera imaginar. Sintiendo que estaba perdida, decidió buscar a Clara, su amiga de toda la vida, en busca de consuelo y orientación. Clara siempre había sido una voz de razón en su vida, alguien que comprendía sus luchas y con quien podía compartir sus debilidades sin miedo a ser juzgada. Al llegar al departamento de Clara, la puerta se abrió con un crujido familiar y acogedor. Clara la recibió con un abrazo apretado, sintiendo de inmediato la tensión que emanaba de Mercedes. «¿Qué pasó, amiga?», preguntó Clara, sus ojos llenos de preocupación. «Te veo muy mal». «Clara, es Alejandro», comenzó Mercedes, con la voz temblorosa. «Lo vi con otra mujer. No físicamente, pero hay algo que no me dijo. Se llama Mariana, y parece que tienen una historia que nunca terminó». Clara frunció el ceño, llevando la mano a su mentón. «¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a confrontarlo?». Mercedes movió la cabeza, la angustia reflejándose en su mirada. «No lo sé. Estoy tan confundida. Parte de mí quiere gritarle, pero otra parte de mí, no sé si estoy lista para eso». «Quizás deberías hablar con él», sugirió Clara, su voz suave y alentadora. «Pero antes, necesitas desahogarte. Cuéntame todo». Mercedes respiró hondo y comenzó a narrar la historia, desde el descubrimiento de los mensajes hasta el momento en que decidió seguirlo. Cada palabra que salía de sus labios era una liberación catártica de dolor y frustración. «Me siento traicionada, Clara. ¿Cómo puede ser que haya guardado esto de mí? No sé si puedo perdonarlo». Clara escuchó atentamente, su expresión cambiando de preocupación a comprensión. «Mercedes, la comunicación es clave en una relación. Pero también es importante no atacar sin conocer todos los hechos. Alejandro podría tener una explicación». «Pero, ¿qué más necesita explicar?», exclamó Mercedes, elevando la voz. «La omisión es una forma de traición. ¿No crees? Si me hubiera contado sobre Mariana, tal vez no me sentiría así». «Es cierto, la omisión duele. Pero tal vez él también tiene miedo de perderte», respondió Clara, tratando de ponerse en el lugar de Alejandro. «¿Has pensado en eso? A veces, la gente oculta cosas por miedo, no por maldad». Aquellas palabras resonaron en Mercedes, quien recordó momentos en que ella misma no había sido completamente honesta con Alejandro en ciertos aspectos de su vida. «Tal vez tienes razón, pero no puedo seguir así. No puedo vivir en la incertidumbre». Clara tomó la mano de Mercedes, sosteniéndola con firmeza. «Entonces, ¿qué harás? ¿Te enfrentarás a él?». «Sí», respondió Mercedes, la decisión comenzando a tomar forma en su mente. «Necesito hacerlo. No puedo seguir viviendo con esta angustia. Pero también me preocupa Ángela. La vi tan feliz con su padre justo antes de que llegara aquí. ¿Cómo le diré que su padre no es quien ella cree que es?». «Eso es complicado», admitió Clara. «Pero primero, debes enfocarte en ti. Tienes que resolver tus sentimientos antes de hablar con Ángela. Después de todo, ella también necesita saber la verdad, pero no de una manera que la lastime más. Debe ser un diálogo abierto, no un ataque». Mercedes asintió, su mente hirviendo con las palabras de Clara. «Tienes razón. Necesito pensar en cómo abordar todo esto. No quiero que Ángela se sienta atrapada entre nosotros». «Entonces, tómate un tiempo», sugirió Clara. «Respira. Y cuando estés lista, habla con Alejandro. No hay prisa». Con eso, Mercedes se despidió de Clara, sintiéndose un poco más ligera. El camino por delante aún era incierto, pero ahora había un plan en mente. Al llegar a casa, encontró a Alejandro sentado en el sofá, con la expresión de quien estaba esperando una tormenta. «Mercedes», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Necesitamos hablar», dijo ella, la firmeza en su voz sorprendiendo incluso a sí misma. Alejandro la miró, la preocupación estampada en su rostro. «¿Sobre qué?», preguntó, pero ella pudo ver que él ya lo sabía. «Vi tus mensajes. Vi a Mariana.
Cada palabra era como un golpe, pero Mercedes no vaciló. Necesito saber la verdad. ¿Por qué no me dijiste nada? Alejandro se levantó, la tensión en su cuerpo era evidente. Mercedes, no, exclamó ella, sintiendo que la ira crecía. No quiero escuchar excusas. Necesito saber qué significa Mariana para ti. Él dudó, la lucha interna era visible en su mirada. Fue una amiga. Nunca fue mi intención hacerte daño. No sabía cómo decirte que había cosas de mi pasado que no había cerrado. ¿Cerrado? ¿Qué quieres decir?, preguntó Mercedes, su voz más calmada ahora, pero aún cargada de emoción. Es complicado. Ella y yo tuvimos algo, hace años. Pero nunca pensé que volvería a verla. No quise mencionarla porque no quería que sintieras que había algo entre nosotros. No lo había, hasta ahora. La confusión de Mercedes aumentó. ¿Hasta ahora? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que me siento perdido. La vida se complicó, y no sabía cómo contarte. Tenía miedo de perderte, y por eso no dije nada, admitió Alejandro, la sinceridad en sus ojos. Mercedes sintió un torbellino de ira y compasión. Tú también me has ocultado cosas. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Lo sé. Lo siento. Pero, por favor, dame la oportunidad de explicarte. Solo quiero que entiendas que nunca quise hacerte daño, imploró él, con los ojos llenos de desesperación. La tensión en el aire era palpable, y Mercedes se preguntaba si todavía había espacio para el perdón en su corazón. Miró a Alejandro, buscando la verdad en sus ojos. La situación era delicada, y las palabras que siguieran podrían cambiar el destino de sus vidas. Mercedes sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros cuando decidió que necesitaba un tiempo para reflexionar. La presión de su trabajo, la crisis en su matrimonio y las tensiones con su hija Ángela la habían dejado exhausta. Así que, sin pensarlo dos veces, se puso un abrigo ligero y salió a caminar por el parque que solía visitar en su juventud. El sol brillaba en el cielo de la Ciudad de México, y los árboles, con sus hojas verdes y vibrantes, ofrecían un respiro fresco en medio del bullicio urbano. A medida que avanzaba por el sendero, los recuerdos de sus días de estudiante la invadieron. Sonrisas, risas, sueños, todo parecía tan distante y, al mismo tiempo, tan cercano. Mientras caminaba, dejó que sus pensamientos fluyeran. ¿Qué ha pasado con mi vida?, se preguntó. ¿Dónde quedó la mujer que tenía sueños y aspiraciones? Se sentó en un banco, y su mente se llenó de preguntas. Cerró los ojos un momento, tratando de encontrar claridad en medio del caos. De repente, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Mercedes, ¿eres tú?». Al abrir los ojos, se encontró frente a Carlos, un antiguo compañero de la universidad. Su rostro se iluminó con una sonrisa amplia. «¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Cómo has estado?». Mercedes sonrió, sintiéndose reconfortada por su presencia. «Hola, Carlos. ¿Ha pasado tanto tiempo?». «Estoy bien, supongo. Solo un poco estresada con el trabajo y la familia». Carlos se sentó a su lado, su mirada llena de curiosidad. «Siempre has sido una mujer fuerte. Pero, dime, ¿qué es lo que realmente te preocupa?». Ella suspiró, sintiéndose aliviada al poder hablar. «Es complicado. Estoy lidiando con muchas cosas, la presión en el trabajo, la relación con mi esposo, y ahora, mi hija, parece que todos están en crisis, y yo no sé cómo manejarlo». Carlos la observó atentamente. «A veces, lo único que necesitamos es un momento para nosotros mismos. Recuerda que no tienes que cargar con todo el peso. Siempre hay una salida». Mercedes asintió, sintiendo que sus palabras resonaban en su interior. «Tienes razón. A veces siento que estoy sola en esto. Como si tuviera que ser la roca para todos, pero dentro de mí hay tanta confusión y dolor». «¿Y qué hay de tus sueños? ¿Recuerdas aquellos días en la facultad, cuando hablábamos sobre lo que queríamos lograr en la vida?», preguntó Carlos. Sus ojos se iluminaron al recordar. Sí, había tanto entusiasmo. Queríamos cambiar el mundo, hacer la diferencia. Pero con el tiempo, la vida se ha vuelto un poco mundana, ¿no crees? Carlos sonrió, comprendiendo su punto de vista. La vida se interpone, pero nunca es demasiado tarde para redescubrir esos sueños.
Quizás deberías pensar en lo que realmente te apasiona y encontrar un espacio para ello. Mercedes medía sus palabras. Es difícil. Siento que he dejado de lado mis propias necesidades por tanto tiempo. Tal vez es hora de retomar el control de mi vida. Definitivamente, dijo Carlos, con un tono de aliento. No te olvides de ti misma en el camino. Tienes el derecho de ser feliz y de perseguir lo que realmente deseas. Esa conversación encendió una chispa dentro de Mercedes. Se despidió de Carlos con un abrazo, sintiéndose más ligera. Gracias, Carlos. Necesitaba esto. Hablaremos pronto. Mientras regresaba a casa, su mente estaba en un torbellino de emociones. Se dio cuenta de que había estado tan concentrada en las expectativas de los demás que había descuidado sus propios deseos y sueños. La idea de retomar su pasión por la vida la emocionaba. Al llegar a casa, se sintió decidida. Tenía que darle sentido a su vida, pero también sabía que debía enfrentar la situación con Alejandro. Se sentó en su habitación, rodeada de un silencio que le permitió reflexionar. ¿Qué quiero realmente?, se preguntó mientras miraba por la ventana. La luz del atardecer iluminaba su rostro, y en ese momento, sintió una oleada de fortaleza. Recordó sus años universitarios, la libertad que sentía al explorar nuevas ideas, la emoción de un futuro brillante. No puedo dejar que el miedo me detenga, pensó para sí misma. Es hora de recuperar el control. Inspirada, Mercedes se levantó y comenzó a escribir en un diario que había guardado en un rincón. Con cada palabra que plasmaba en el papel, se sentía más viva, más conectada con su verdadero yo. Hoy empiezo un nuevo capítulo, escribió. Es hora de enfrentar mis miedos y luchar por mi felicidad. Mientras la noche caía, Mercedes se sintió más segura de lo que había sentido en días. Era momento de confrontar a Alejandro, pero también de reencontrarse consigo misma. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para hacerlo. En el fondo, una chispa de esperanza comenzó a brillar, iluminando su camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mercedes se encontraba en un estado de inquietud, su mente repleta de preguntas e incertezas. Era como si todas sus emociones estuvieran en un torbellino, girando sin parar. Se miró en el espejo del corredor, evaluando su reflejo. La luz suave de la tarde entraba por la ventana, iluminando su rostro, pero no lograba ver nada más allá de la confusión que la dominaba. Necesito un plan, pensó, mientras sus dedos rociaban nerviosamente la borda de la pila. La idea de confrontar a Alejandro la aterrorizaba, pero la necesidad de claridad era más fuerte. Mientras caminaba por el apartamento, Mercedes ensayaba mentalmente las palabras que usaría. Debo ser calma, repetía para sí misma, buscando un poco de serenidad en medio del caos emocional. O tal vez deba ser directa. Él necesita entender que no estoy dispuesta a aceptar más mentiras. Sentía el peso de la decisión en sus hombros, y cada paso que daba hacia la sala de estar parecía más difícil que el anterior. El sonido de la puerta abriéndose trajo su corazón a un ritmo acelerado. Alejandro entró, cargando una carpeta de documentos, como si nada estuviera pasando. Sonrió al verla, pero la expresión de ella no correspondía a su gesto. El clima en el aire era tenso, casi palpable. Mercedes respiró hondo, recordando que la calma era esencial. Alejandro, comenzó, su voz traicionando un poco de nerviosismo. Necesitamos hablar. Sorprendido, Alejandro frunció el ceño y dejó la carpeta a un lado. Claro, ¿qué pasó? Te ves diferente. Es sobre Mariana, dijo ella, decidida. La mención del nombre hizo que el rostro de Alejandro perdiera algo de color. Intentó disimular, pero Mercedes notó el cambio en su postura. Los vi a los dos en el café. Y no solo los vi, vi lo que estaban haciendo. Alejandro dudó. Las palabras parecían no querer salir de su boca. Mercedes, yo, no sé lo que viste, pero... Vi cómo se acariciaban, Alejandro. No puedes negarlo. Mercedes sintió la adrenalina correr por sus venas, el impulso de confrontarlo mezclándose con el dolor que la situación le causaba. ¿Cómo pudiste esconderme esto? ¿Cómo pudiste encontrarte con ella y dejarme en la oscuridad? No te estaba engañando, Mercedes, exclamó Alejandro, levantando las manos en un gesto de defensa. Mariana es una amiga de la infancia.
Nunca la busqué. No sabía ni que estaba en la ciudad. Entonces, explícame esa amistad que tienes con ella. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste que había vuelto? Cuestionó Mercedes, su voz elevándose en la aflicción. ¿Crees que soy tan ingenua como para creer que esto es solo una amistad? Alejandro miró al suelo, claramente luchando con sus propias emociones. No, no sabía cómo explicarlo. No era simple. No era lo que piensas. Entonces dime, Alejandro, ¿qué se supone que debo pensar? Insistió Mercedes, su tono volviéndose más intenso. Te encontraste con una mujer de tu pasado y no tuviste la decencia de decírmelo. ¿Qué significa eso para mí? ¿Para nosotros? El silencio se instaló en el aire, y la tensión entre ellos se volvió casi insoportable. Alejandro finalmente levantó la mirada hacia ella, su expresión revelando una mezcla de remordimiento y confusión. No quería hacerte daño. Lo último que quería era causar más problemas entre nosotros. Nuestra vida ya es tan complicada. ¿Complicada? ¿Me estás diciendo que es complicada?, replicó ella, incrédula. No tienes idea de lo que es complicado. De lo que es sentirse traicionada, insegura y desamparada. Eso es complicado, Alejandro. Él respiró hondo, como si intentara reunir sus fuerzas. Mercedes, te juro que no fue nada más que un encuentro casual. Mariana y yo. Solo hablamos del pasado. Nada más. Hablar, respondió ella, la ironía goteando de sus palabras. ¿Y qué más hablaron? ¿Sobre lo que dejaron de vivir el uno con el otro? No fue por ahí. Te lo prometo. Mariana solo estaba recordando buenos tiempos. Nunca quise que supieras porque no quería que te preocuparas. Fue una conversación desinteresada. ¿Desinteresada?, repitió ella, furiosa. ¿Realmente crees que eso es aceptable? ¿Qué debo simplemente ignorarlo? ¿Qué debería creer que no sentiste nada al reencenar esa amistad? Alejandro, ahora visiblemente agitado, se acercó a ella, tratando de tomar sus manos. Mercedes, por favor, escúchame. Soy tu marido. Eres la mujer que amo. Lo que pasó fue un error de comunicación. Nunca quise que te sintieras así. ¿Amor? ¿Realmente crees que eso es amor?, preguntó ella, alejándose de él. El amor es confianza, Alejandro. Y ahora, me siento como si estuviera viviendo con un extraño. Él se apartó, la frustración visible en su rostro. No soy un extraño. Soy el padre de tu hija. Soy tu pareja. Estoy aquí todos los días, luchando a tu lado. Pero no estás siendo honesto conmigo, insistió Mercedes, su voz ahora casi un susurro. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando escondes cosas? ¿Cómo puedo creer que lo que tenemos es real si no compartes la verdad conmigo? Alejandro pasó la mano por su cabello, claramente en conflicto. No quería que te preocuparas. Lo último que quería era lastimarte. Pensé que si no decía nada, no te enojarías. Pensaste mal, cortó Mercedes, su voz firme. Y ahora, necesito saber la verdad. No solo sobre Mariana, sino sobre todo. Sobre nosotros. Él la miró, la intensidad del momento haciendo que el aire a su alrededor pareciera más denso. No quiero que me veas de esta manera. No quiero que pienses que soy alguien en quien no puedes confiar. Es demasiado tarde para eso, Alejandro, respondió ella, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Estamos en un punto en el que necesitamos ser completamente honestos el uno con el otro. No podemos seguir viviendo en una mentira. Alejandro asintió lentamente, su expresión suavizándose un poco. Tienes razón. Necesitamos ser honestos. Entonces, dime lo que realmente sientes. Con la voz entrecortada, Mercedes finalmente habló desde lo más profundo de su corazón. Siento que te estoy perdiendo. Que nos estamos alejando. Y eso me asusta. La idea de que puedas tener una conexión con otra persona me hace cuestionar todo lo que hemos construido. Alejandro la observó, su mirada llena de dolor. No quiero que sientas eso. No quiero que te sientas así. Vamos a encontrar una manera de superar esto, juntos. Mercedes forzó una sonrisa, pero la inseguridad aún la dominaba. Juntos. Eso es lo que más quiero, pero necesitamos ser completamente transparentes.
No puedo seguir si hay secretos entre nosotros. Te prometo que no habrá más secretos, declaró Alejandro, su voz profunda y sincera. Vamos a lidiar con esto. No quiero perderte. Y en ese momento, aunque la tormenta de emociones aún estaba presente, Mercedes sintió una pequeña chispa de esperanza. Una oportunidad para reconstruir. Una chance de tener la conversación que tanto necesitaban. Pero, sobre todo, una oportunidad para recuperar la confianza que parecía haberse escapado entre sus dedos. Mercedes sentía como si el aire se le escapara de los pulmones mientras la tensión en la habitación se intensificaba. La revelación de Alejandro la había dejado aturdida, como si el mundo que conocía se estuviera desmoronando a su alrededor. No puedo creer que me hayas ocultado esto, dijo, su voz temblando, tratando de mantener la compostura. ¿Desde cuándo tienes una hija con Mariana? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Alejandro, con el rostro pálido y la mirada perdida, se pasó la mano por el cabello, un gesto que Mercedes conocía bien. Era su forma de lidiar con la ansiedad, de buscar el control en un momento en que todo parecía fuera de su alcance. Mercedes, por favor, escúchame, comenzó, su voz baja y suplicante. No sabía cómo contártelo. Mariana y yo nos conocimos hace años, antes de que tú y yo comenzáramos nuestra vida juntos. Perdimos el contacto. Mercedes frunció el ceño, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. ¿Y eso justifica que me hayas ocultado que tienes una hija? ¿Una hija que ni siquiera sabía que existía? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué nunca la mencionaste antes? ¿Qué más me has ocultado? Es complicado, dijo Alejandro, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Cuando me enteré de que Mariana estaba embarazada, no estaba preparado para ser padre. Ella decidió criar a la niña sola y yo me quedé al margen. Pero, nunca la olvidé. Y cuando nos reencontramos, no sabía cómo explicarte eso. No quería perderte. Mercedes sintió un nudo en el estómago. La traición era un golpe duro, pero la omisión, la falta de sinceridad, era lo que realmente la dejaba desolada. Entonces, ¿qué eres tú para ella? ¿Un padre ausente? ¿Un extraño? ¿Por qué no te atreviste a ser honesto conmigo? ¿Qué más estás escondiendo? Alejandro dio un paso hacia ella, su rostro lleno de angustia. Te prometo que nunca he pensado en traicionarte, Mercedes. No fue una decisión fácil. Me asusta perderte. Pero Mariana volvió a aparecer en mi vida y todo se complicó. No quería que esto afectara nuestra relación. Pensé que podría manejarlo. Mercedes se cruzó de brazos, sintiendo la rabia y la tristeza fluir por su cuerpo. ¿Manejarlo? ¿Así es como manejas las cosas en nuestra vida juntos? ¿Con secretos y mentiras? A veces siento que no te conozco, Alejandro. ¿Quién eres realmente? ¿El hombre que amo o un extraño que me oculta su vida? Alejandro miró al suelo, incapaz de sostener su mirada. Soy un hombre que ha cometido errores, pero siempre te he amado, Mercedes. Nunca quise que esto se convirtiera en lo que es. Pensé que podía protegerte de esto, de mi pasado. ¿Protegerme? ¿Y qué hay de mi derecho a saber? ¿De lo que tengo derecho a sentir? Me siento traicionada, no solo por la situación, sino por la falta de confianza entre nosotros. ¿Qué más has callado? ¿Cuántas mentiras más hay en nuestra vida? Mercedes sentía que su mundo se desmoronaba, cada palabra de Alejandro resonando como un eco doloroso en su corazón. Te lo juro, no hay más secretos, insistió él, su voz temblando. Mariana no es una amenaza para nosotros. Ella tiene su vida y yo tengo la mía. Solo, no sabía cómo enfrentar esto. No quería perderte. Pero ya lo hiciste, murmuró Mercedes, sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Me has perdido al ocultarme esto. No sé si puedo seguir confiando en ti. No sé si puedo seguir en esta relación. La atmósfera se tornó pesada en la habitación, las palabras de Mercedes flotando entre ellos como un velo de incertidumbre. Alejandro se acercó un poco más, su mirada suplicante. Por favor, no tomes decisiones apresuradas. Hablemos, intentemos encontrar una solución. Te necesito, Mercedes. Te amo. Mercedes lo miró, la vulnerabilidad en sus ojos se mezclaba con la decepción. El amor no es suficiente, Alejandro. No cuando se basa en secretos.
Necesito tiempo para pensar. No puedo simplemente olvidar esto y seguir como si nada hubiera pasado. Se produjo un silencio tenso, donde cada uno reflexionaba sobre lo que se había dicho. Mercedes sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos, y aunque Alejandro la amara, eso no cambiaba el hecho de que había roto algo fundamental entre ellos. La confianza, ese pilar que había sostenido su matrimonio durante tantos años, se había agrietado, y la sombra de Mariana se cernía sobre ellos. Te entiendo, dijo Alejandro finalmente, su voz apenas un susurro. Nunca quise que esto sucediera. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a luchar por nosotros. Estoy dispuesto a ser honesto de ahora en adelante. ¿Pero eso es suficiente? Mercedes preguntó, su voz llenándose de tristeza. ¿Puede el amor remediar todo esto? ¿Podemos realmente reconstruir lo que se ha roto? Porque no sé si puedo. No sé si quiero seguir adelante si no tengo la certeza de que esto no volverá a suceder. Alejandro asintió, comprendiendo que había cruzado una línea que no podía deshacer. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que haré todo lo posible por ganar tu confianza de nuevo. No quiero perderte, Mercedes. Eres lo más importante para mí. Mercedes sintió el peso de esas palabras, pero la herida seguía fresca. Necesito tiempo, repitió, sintiendo que esa era la única respuesta que podía ofrecerle en ese momento. No puedo tomar decisiones ahora. Estoy demasiado confundida. Mientras Alejandro se alejaba, Mercedes se sintió más sola que nunca. La revelación sobre Mariana había sacudido los cimientos de su vida, y aunque Alejandro había intentado explicarse, el dolor de la traición seguía presente. La conversación había abierto viejas heridas y, aunque había un destello de esperanza en que podrían superar esto, la incertidumbre la envolvía como una sombra. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero también entendía que, de alguna manera, tendría que enfrentarlo. El ambiente en la casa de Mercedes se tornó tenso cuando Ángela entró en la sala, sintiendo la carga emocional que flotaba en el aire. La expresión de su madre era una mezcla de dolor y determinación, mientras que Alejandro, de pie, parecía aturdido, incapaz de procesar la gravedad de la situación. Ángela, con su energía juvenil y su curiosidad innata, no tardó en darse cuenta de que algo no estaba bien. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ángela, frunciendo el ceño mientras observaba a sus padres. La atmósfera era eléctrica, y la joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mercedes, con la voz entrecortada, se dirigió a su hija. Ángela, necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes. No entiendo, respondió Ángela, cruzando los brazos. ¿Por qué están tan serios? Alejandro, buscando una salida, intentó suavizar el ambiente. Cariño, es solo una conversación entre adultos. No hay nada de qué preocuparse. Pero eso solo encendió la chispa de la curiosidad en Ángela. ¿Adultos? ¿Desde cuándo no me dicen la verdad? Su voz se alzó, mostrando su frustración. Siempre me dicen que puedo hablar de cualquier cosa. La tensión aumentó, y Mercedes sintió que el aire se volvía denso. Es diferente, Ángela, dijo, tratando de mantener la calma. Esto no es sobre ti. Entonces, ¿de qué se trata?, insistió Ángela, acercándose a su madre, sus ojos brillando con la necesidad de entender. Mercedes miró a Alejandro, buscando apoyo, pero él no podía apartar la mirada del suelo. La culpa lo invadía, y sabía que había perdido el control de la situación. Se trata de nosotros, de nuestra familia, dijo él, finalmente encontrando su voz. Hay cosas que nunca he compartido con tu madre, y que ahora han salido a la luz. Ángela arqueó una ceja. ¿De qué estás hablando, papá? ¿Qué secretos pueden ser tan graves? Sabiendo que no podía ocultar más, Mercedes dio un paso adelante. Ángela, encontré mensajes en el teléfono de tu padre. Mensajes de Mariana, una antigua amiga suya. Pensé que había algo más entre ellos, algo que no debía ser. Los ojos de Ángela se abrieron de par en par. ¿Mariana? ¿La que siempre aparece en tus viejas fotos? Sí, esa misma, respondió Alejandro, su voz temblorosa. Pero no lo que piensas. No hay una relación física, ¿pero qué?, interrumpió Ángela, ahora visiblemente alterada. Esto es una locura. ¿Así que todo este tiempo has estado hablando con ella y no nos has dicho nada?
Mercedes sintió que el corazón se le encogía. No era mi intención. Solo quería protegerte, proteger nuestra familia. ¿Protegerme de qué? Ángela estaba enojada, su voz subiendo de tono. ¿De la verdad? Esto es una traición. Ambos han estado ocultándome cosas. Alejandro, sintiendo que la situación se salía de control, intentó calmar a su hija. Ángela, por favor, escúchame. Mariana es alguien con quien perdí contacto hace años. Ella y yo, bueno, tuvimos una historia, pero no es lo que piensas. ¿Y eso lo hace mejor? Ángela gritó, su frustración palpable. Ustedes son adultos. ¿Por qué no pueden actuar como tales? Mercedes, sintiéndose cada vez más impotente, recordó su propia juventud, cuando también se sintió a menudo incomprendida. Ángela, por favor, entiende que esto es complicado. Tu padre y yo, hemos pasado por muchas cosas. ¿Complicado? La voz de Ángela se rompió en un sollozo. Esto no es complicado. Esto es traición. Nunca pensé que fueran capaces de esto. Mercedes sintió que su corazón se partía al ver la angustia en el rostro de su hija. No queríamos lastimarte. Nunca fue nuestra intención. ¿Y qué pasa con la confianza? Desafió a Ángela, su mirada llena de decepción. ¿Cómo puedo confiar en ustedes después de esto? Alejandro, sabiendo que no había forma de salir de estas sin heridas, se acercó a su hija. Sé que esto es difícil de aceptar, pero necesito que entiendas que no todo es blanco o negro. La vida es más compleja. ¿Compleja? Ángela se rió sarcásticamente. ¿Así es como lo describen? ¿Entonces las mentiras y los secretos son parte de la complejidad? No, no es eso, respondió Alejandro, con la voz baja. Pero hay cosas que pueden estar ocultas y que no necesariamente son traiciones. A veces, las decisiones son difíciles y las circunstancias complicadas. ¿Así que esto es solo una circunstancia complicada? Ángela se cruzó de brazos, mirando a su padre con desdén. Esto es una falta de respeto y no lo voy a tolerar. Mercedes sintió que todo se desmoronaba. Su familia, su matrimonio, su relación con su hija, todo se sentía tan frágil en ese momento. Ángela, por favor, no grites. No estamos aquí para pelear. ¿Y qué estamos haciendo, mamá? La voz de Ángela se quebró, mostrando su vulnerabilidad. ¿Estamos hablando de familia? ¿O solo de secretos y dolor? Estamos tratando de ser honestos, dijo Alejandro, tratando de interceder. Quiero que sepas que nunca quise que esto te afectara. ¿Nunca quisiste? Ángela lo miró con incredulidad. Pero lo hiciste. Lo hicieron. Mercedes, sintiendo que el tiempo se detuvo, se dio cuenta de que tenía que intervenir. Ángela, por favor, escucha a tu padre. Quiero que entendamos esto juntos. ¿Juntos? Ángela se rió amargamente. ¿Cómo podemos estar juntos si no somos sinceros? No puedo seguir adelante con esta mentira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada uno de ellos se encontraba en su propio mundo de confusión y dolor, sintiendo que el lazo familiar que había sido tan fuerte comenzaba a desvanecerse. Mercedes sabía que debían enfrentar esta situación, pero la forma en que todos se sentían era como un aguijón en su corazón. Ángela, finalmente, dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. No sé si puedo seguir aquí con esto. Necesito tiempo para pensar. Mercedes la miró, sintiendo la angustia de su hija. Ángela, por favor, no te vayas. Hablemos de esto. No puedo, respondió Ángela, su voz apagándose. Necesito aire. Y con eso, la joven salió de la habitación, dejando a Mercedes y Alejandro a solas, sumidos en la realidad de sus decisiones. La distancia emocional que antes parecía lejana se materializó en un silencio pesado, y la pareja se miró, sabiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos. Mercedes respiró hondo, sintiendo como la tensión en el aire era casi palpable. La mesa del comedor, normalmente un lugar de risas y comidas familiares, estaba cargada de emociones no expresadas. Miró a su esposo, Alejandro, quien parecía tan perdido en sus pensamientos, y a su hija, Ángela, que tenía una expresión de desconfianza y decepción. Era el momento de hablar, de abrir las puertas a la honestidad y a la vulnerabilidad. Vamos a sentarnos, por favor, dijo Mercedes, su voz firme pero suave,
tratando de establecer un tono de calma en medio de la tormenta emocional que había desatado. Necesitamos hablar de lo que ha pasado. Todos necesitamos expresar lo que sentimos. Alejandro asintió, aunque su rostro mostraba signos de nerviosismo. De acuerdo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Su mirada se desvió hacia Angela, que cruzó los brazos, mostrando su resistencia. ¿Y qué hay de lo que tú sientes, mamá?, preguntó Angela, su voz con un tono desafiante. ¿Acaso solo vas a hablar de cómo te sientes tú y no de lo que yo pensé de todo esto? Mercedes sintió una punzada en el pecho. No, Angela. Quiero que todos tengan la oportunidad de hablar. Cada uno de nosotros ha sido herido en esta situación, y es importante que entendamos lo que cada uno ha sentido. Alejandro tomó la palabra, notando la inquietud en la mirada de su hija. Lo que pasó fue complicado. Nunca quise que esto afectara a nuestra familia. Mariana, ella representa un capítulo de mi vida que nunca había cerrado. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. No hay excusa para no haberte contado, Mercedes, y entiendo por qué te sientes traicionada. Mercedes lo miró a los ojos, buscando la verdad en su mirada. Lo que más me dolió no fue solo lo que descubrí, Alejandro. Fue la omisión, el hecho de que sentí que no podías confiar en mí lo suficiente para ser honesto desde el principio. Me dejaste en la oscuridad, y eso me hizo cuestionar todo, incluso nuestro amor. Angela intervino, su voz ahora más suave, pero aún llena de emoción. ¿Y yo? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Acaso no confías en mí? Siempre he sido la última en enterarme de las cosas importantes. Me siento como si estuviera en medio de una guerra entre ustedes dos. Angela, cariño, no era mi intención lastimarte, respondió Alejandro, sintiéndose abrumado por la culpa. No quería que te preocuparas por cosas que pensaba que eran del pasado. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad?, replicó Angela, sus ojos brillantes de indignación. No puedo creer que me digas eso. La verdad siempre es mejor que las mentiras. ¿Qué más no me han dicho? ¿Qué otros secretos hay entre ustedes? Mercedes sintió que su corazón se rompía al ver la angustia en el rostro de su hija. Nadie está tratando de ocultarte nada, Angela. Solo estábamos tratando de lidiar con nuestras propias luchas. Pero tienes razón. La verdad es importante, y todos debemos aprender a comunicarnos mejor. Quizás deberíamos compartir lo que sentimos ahora, sugirió Alejandro, buscando una manera de unir a su familia. Tal vez eso nos ayude a encontrar un camino a seguir. Mercedes miró a su esposo, sintiendo una chispa de esperanza. Sí. Comencemos por mí. He estado sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Nunca pensé que llegaría a dudar tanto de nuestro amor. Me siento sola en esto, y eso es desgastante. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz cargada de sinceridad. Mercedes, si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, lo haría. Nunca quise que te sintieras sola. Te amo, y eso no ha cambiado. Pero he cometido errores, y estoy aquí para asumir la responsabilidad. Angela, sintiendo la vulnerabilidad de su madre y su padre, decidió abrirse también. Yo también he estado lidiando con mis propias inseguridades. Mi relación con Pablo me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre mí misma y sobre lo que quiero. A veces siento que no soy suficiente. Quiero que confíen en mí, pero también quiero ser capaz de confiar en ustedes. La revelación de Angela dejó a Mercedes y Alejandro en silencio, mientras procesaban las palabras de su hija. Angela, siempre hemos confiado en ti, dijo Mercedes, su voz suave y llena de amor. Nunca querríamos hacerte sentir que no eres suficiente. Tal vez no hemos sido los mejores en mostrarlo, pero tú eres lo más valioso que tenemos. Sí, hija, agregó Alejandro. Tienes que saber que tus decisiones son importantes para nosotros. Queremos que seas feliz y que puedas ser tú misma. Las palabras de sus padres parecieron tocar algo profundo en Angela. Gracias, murmuró, sus ojos brillando con lágrimas. No quiero que la familia se rompa. Solo quiero que seamos honestos unos con otros, sin miedo. Mercedes sintió que una ola de alivio la envolvía. Entonces, ¿podemos comprometernos a ser más abiertos? A crear un espacio donde cada uno de nosotros se sienta seguro para hablar sobre lo que siente, sin miedo a ser juzgado? Alejandro asintió, mirando a su esposa con una mezcla de amor y determinación.
Sí, eso es lo que debemos hacer. Desde ahora, quiero que sepas que estoy aquí para ti, Mercedes. Y también para ti, Angela. Angela sonrió, sintiendo que la tensión empezaba a disiparse. Podemos hacerlo. Podemos empezar de nuevo. Pero necesitamos trabajar en nuestra comunicación. Quiero sentir que puedo hablar de mis problemas sin que ustedes se preocupen demasiado. Mercedes tomó la mano de su hija y la de Alejandro, formando un círculo de amor y esperanza. Entonces, hagamos un pacto. No más secretos. Hablaremos de nuestras preocupaciones y nos apoyaremos mutuamente. Sí, un pacto, dijo Alejandro, su voz llena de emoción. Un nuevo comienzo para nuestra familia. Y lo haremos juntos, agregó Ángela, su sonrisa iluminando el ambiente. Para que siempre podamos contar los unos con los otros. Con una renovada sensación de unidad, la familia se abrazó, sintiendo que, a pesar de los desafíos, podían enfrentar cualquier adversidad juntos. La noche avanzó entre risas tímidas y conversaciones sinceras, creando un nuevo capítulo en sus vidas. A medida que se alejaban de la mesa, Mercedes sintió que una nueva esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Habían enfrentado la tormenta, y aunque el camino por delante sería difícil, sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. La vida era compleja, pero el amor y la comunicación eran sus mejores aliados en esta travesía hacia un futuro más brillante.